Venga. Ahora sí. Ahora, vale, pues empezamos con las Cortes Generales. Repaso para que nos vayamos todos ya poniendo al día, antes de meternos. Bueno, recuerdo que las clases anteriores lo hemos visto ya. Hemos visto de las Cortes Generales, era el título 3, están regulados en el título 3 y tenían 3 capítulos. El capítulo primero, que era de las cámaras, donde se hablaba lo que era el Congreso, el Senado, cómo se elegían, la composición, las características, las funciones. Todo eso viene en el capítulo primero. El capítulo segundo también lo vimos la semana pasada, de la elaboración de las leyes, y esta semana nos quedan solo ya lo que es en los tratados internacionales, que era muy pequeñito, dijimos que eran 3 artículos, los 4 artículos últimos, del 93 al 96. Entonces, vamos a hacer un repaso a todo, que os sirva también, voy a intentar grabarlo, que os sirva también después de repaso, que podáis verlo en el vídeo. ¿Vale? Y empezábamos primero con las Cortes Generales. Decíamos que representaban al pueblo español, claro, porque éramos nosotros los que íbamos cada 4 años, íbamos a las elecciones y votábamos. Votábamos a los diputados y votábamos a los senadores. A los senadores votábamos a una parte, elegíamos a una parte, porque otra parte de los senadores eran designados por las comunidades autónomas. Entonces, decimos por eso que representan al pueblo español, lo elegimos nosotros en elecciones generales. Las Cortes Generales es un sistema bicameral. En España están formados por 2 cámaras. La Cámara Alta se le llamaba al Senado y la Cámara Baja al Congreso. Lo que es la institución de las Cortes Generales, decimos también que es inviolable, es una característica que se tiene. Entonces, no se puede asaltar las Cortes Generales como pasó, ¿os acordáis? Con el golpe de Estado, ¡pum!, se metieron dentro. Eso no se puede hacer, bueno, se hizo, fue un golpe de Estado, indudablemente, pero la palabra inviolable es que no se pueden violar. Las Cortes Generales están ahí protegidas, como un lugar como sagrado, están protegidas. Esa es la palabra que le da la Constitución, inviolable. También la característica de inviolabilidad, dijimos que la tenían también los diputados y los senadores, en el ejercicio de su cargo. Y para eso recordábamos que decíamos, son inviolables, no se les puede hacer nada a los diputados ni a los senadores, pero cuando están haciendo uso de su cargo. Por ejemplo, cuando los veíamos en las sesiones, ahí en las reuniones que se reúnen en el Parlamento y se ponen a decirse barbaridades, se insultan, la verdad que quedan, bueno, se dicen disparates. Eso lo pueden hacer pues porque están con el derecho con la característica esa, porque son inviolables, porque están ejerciendo su cargo. Ahora, fuera de esas reuniones, fuera de las cámaras, se van a la calle, se van a otro sitio y no están ejerciendo su cargo y no pueden hacer eso. O sea, no pueden estar insultando, diciendo mentiras, porque ahí ya no son inviolables. Que era una diferencia con la polémica que tenemos ahora con el rey, que en el capítulo de la corona sí que nos dice que el rey es inviolable siempre. Entonces la figura del rey sí es inviolable no solo cuando está desempeñando su cargo de rey, sino siempre. Puede hacer lo que ha pasado con Juan Carlos, que ha habido problemas, que sí ha tenido, bueno, toda la historia que ha tenido ahí con todo lo que se le ha montado, ¿no? Que no se ha podido ir contra él o juzgarlo de alguna forma, no se ha podido imputar hasta que no ha dejado el cargo del rey. Cuando ya no ha sido rey, entonces cuando ya, pum, ahí ha salido ya y han estado ya los jueces en busca y captura. Pero antes no se ha podido. Esa es la diferencia, que la figura del rey se dice que es inviolable y no aparece nada más en la Constitución. Pero los diputados y los senadores no. Son inviolables en el ejercicio de su mandato, creo que pone, en el ejercicio de su cargo, cuando están desempeñando sus funciones. Las funciones de las Cortes Generales, bueno, una potestad, la fundamental de las Cortes Generales, que es que elaboran las leyes, o sea, tienen la potestad legislativa. Aquí nos viene bien recordar, a ver, porque sabemos que desde la Revolución Francesa tenemos los 3 poderes, los 3 grandes poderes están divididos. Está el poder legislativo, que es elaborar las leyes, el poder ejecutivo, que es el gobierno, y el poder judicial, que es el de los jueces y magistrados que lo juzgan, están separados. Son 3 poderes diferentes y los 3 poderes son independientes, no dependen unos de otros. Esto que venía desde la Revolución Francesa, en 1800 vale, pues esto se acabó con el régimen dictatorial de Franco. Cuando entró Franco, todos los poderes estaban en él. Franco era omnipotente, tenía el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, todo lo tenía en la misma persona. Entonces, fijarse lo importante que es esto ahora. La Constitución ahora estamos hablando de un solo poder, el legislativo, que es elaborar las leyes.
Y eso lo tienen las Cortes Generales. Las Cortes Generales, Congreso por un lado, Cámara Baja, Senado por otro. Vale, entonces, funciones de las Cortes Generales. La principal, que tiene la potestad legislativa de hacer las leyes, controlan la acción del gobierno, al Poder Ejecutivo también lo controlan. Veremos más adelante que están sometidos a ruegos, a preguntas, interpelaciones. Cada vez que los llaman, que hacen algo que no está bien, pues las Cortes Generales los reclaman y le piden explicaciones. Y fundamental de las Cortes Generales, como aprueban, como hacen las leyes, la potestad legislativa suya, pues entonces los presupuestos generales del Estado los aprueban. Pues claro, hacen ahí como una diferencia los presupuestos generales del Estado, pero es que los presupuestos generales del Estado es una ley, como una ley que la aprueban también las Cortes Generales. Y también aprueban sus propios presupuestos. Eso también lo he visto en preguntas de examen, porque por un lado te ponen, aprueban los presupuestos generales y por otro, o aprueban sus propios presupuestos. Y yo no sé por qué ahí la gente tiene pega, porque no hay pega ninguna. Aprueban los del Estado y también aprueban los suyos mismos. Los dos. Y después, bueno, pues otras competencias que te dice la Constitución, ¿no? Pues la reforma constitucional, la Constitución, a lo largo de toda ella vamos viendo en todos los artículos que va diciendo, pues esta competencia a las Cortes Generales le corresponde esto, sobre todo en la corona. Cuando estamos estudiando la corona, pues se ve la autorización para contraer matrimonio le corresponde a las Cortes Generales, todas las que la Constitución va diciendo. Después ya continuamos que nos metemos ya en lo que son los diputados y los senadores. O sea, los del Congreso se llaman diputados y los miembros del Senado se llaman senadores. Pues las características de los diputados y los senadores, ya dijimos que una de ellas era la inviolabilidad, otra la inmunidad. Inmunidad es que no puede ser, que es lo que no podía ser ni juzgado, ni procesado sin el consentimiento de la Cámara respectiva. O sea, si es un diputado, tiene que dar autorización el Congreso de los Diputados. Y además, solo puede ser juzgado si se pilla en caso de flagrante delito. O sea, que están haciendo algo en el momento y ahí se le pilla. Pues entonces sí. No están sujetos a mandato imperativo. Esto es como que es polémico. Dice la Constitución que no está sujeto a mandato imperativo, pero claro está que los diputados y los senadores son políticos. Y sabemos lo que hace la política. O sea, cuando son miembros del Partido Socialista, que cuando son miembros del Partido Popular, es como que parece que es mentira esto de que no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Porque te está diciendo, ya veis muchas veces cuando en la tele sale un ministro haciendo alguna declaración y resulta que el partido suyo está en contra o lo está obligando. Incluso muchas veces esa obligación del partido hace incluso que lo expulsen, lo han echado del partido, porque ha ido como en contra, ¿no? Pero la Constitución nos dice, y no lo confundamos, que no están sujetos a mandato imperativo. O sea, da igual que un diputado sea del Partido Socialista o del partido del que sea. No tiene por qué estar sujeto a nada. Es como tiene que ser el mismo independiente y se acabó. Eso nos dice la Constitución. Ahora, ¿por cuánto tiempo son elegidos? Pues eso lo tenemos claro porque las elecciones ¿cada cuánto es? Cada 4 años. Pues son elegidos cada 4 años. Y la palabrita esta de esta, dijimos, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Son elegibles y electores todos los españoles, pero tienen que estar en pleno uso de sus derechos políticos. Y lo de la asignación esta que está fijada por las cámaras, también lo dijimos al principio, ¿no? Que ellos mismos se ponen sus propios presupuestos, o sea, se lo aprueban, y eso perciben la asignación que ellos mismos fijan, vamos, que no hay más. Además, como cosa curiosa también, conté en uno de los vídeos anteriores que es difícil conseguir mayoría, las mayorías absolutas. Mayoría absoluta es difícil conseguirlo, ¿no? Porque tiene que ser 176 votos de los 350. Pues cuando se trata de subirse su salario, como cosa curiosa, resulta que lo aprueban por unanimidad. No por 176, sino que los 350 diputados están de acuerdo. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema de mayoría, ni simple, ni absoluta, ni nada, hay todos de acuerdo. Entonces, que no se os olvide, ellos mismos se asignan sus presupuestos. Vale, los diputados y los senadores también tienen unos deberes, sobre todo hay incompatibilidades. Aquí había truquito también, dijimos, no se puede ser las dos cosas a la vez, diputado y senador. Porque imaginarse, a lo mejor hay reunión en un sitio o las reuniones estas conjuntas. Vaya, diputado y senador. No se puede ser las dos cosas. O es diputado o es senador. Y después hay otra incompatibilidad que es, no se puede ser diputado
y tener el acta de una asamblea legislativa. Asamblea legislativa es lo mismo que en el Estado, son las Cortes Generales, por lo que es en las comunidades autónomas se llaman asambleas legislativas. En Andalucía, la Asamblea Legislativa de Andalucía. En Cataluña, pues la Asamblea Legislativa de Cataluña. La Generalitat, que es el gobierno, la Generalitat, ¿no? Después en algunos tienen, vale. Pero son las mismas, o sea, lo mismo que en las Cortes Generales a nivel estatal, pues son en el Estado, o sea, en las comunidades autónomas, pues son como las Cortes Generales de las comunidades autónomas, que se llaman asambleas legislativas. Entonces, no se puede ser miembro del Congreso, no se puede ser diputado y de una asamblea legislativa. Pero, lo pongo en rojo además, sí podría ser senador y miembro de una asamblea legislativa. O sea, los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas pueden ser a su vez senador. Ahí no hay incompatibilidad ninguna. Dije lo de las S para que no lo confundáis. O sea, asamblea legislativa es compatible con senador, sí asamblea legislativa, quedarse que tiene muchas S. O también puede que no se os olvide porque, a ver, los senadores veríamos más adelante que representan la Cámara de Representación Territorial, van representando a los territorios, los senadores van muy unidos a las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas los designan uno más y se designa a nivel, entonces van muy unidos, por eso sí se puede ser senador y miembro de una asamblea legislativa, que es de una comunidad autónoma. Diputado no, diputado nunca. Otras incompatibilidades ya son con todos los cargos gordos de lo que aparece en la Constitución. O sea, no se puede ser miembro del Tribunal Constitucional, no puede ser alto cargo de la Administración del Estado, pero hay una excepción ahí. No puede ser miembro de... O sea, no puede ser un alto cargo de la Administración del Estado, pero sí puede ser un miembro del Gobierno. Los miembros del Gobierno sí pueden ser senadores o diputados, cualquiera de las dos cosas. Después no puede ser ni defensor del pueblo, ni magistrado, ni juez, ni fiscal, ni las juntas electorales. A ver, esto también se hace por el mismo motivo que dijimos al principio. Tenemos tres poderes diferentes ahora. En España, en el Estado, tenemos los tres poderes distintos. Tenemos el legislativo por un lado, el que hace las leyes, el gobierno por otro, que es el que las ejecuta, y el judicial por otro. Entonces, un miembro de un juez no puede estar en las Cortes Generales. No pueden mezclarse porque si no, ¿dónde está la independencia? Si fueran los mismos. Entonces, por eso un poco son estas incompatibilidades. Y además de eso, al margen de eso, fíjate, ni del Tribunal Constitucional ni de las juntas electorales, porque tienen ahí un poco que ver. La única excepción, como digo, es la de los miembros del gobierno, que el miembro del gobierno sí puede ser. Adiós, Isabel, ¿qué te ha pasado en el ojo, por Dios? Pobrecita. Que más salido bueno. De tanto no leer, yo estoy pasando un poco mal. Y me he tenido que tapar los ojos para no parpadear porque se va a venir. Pero no pasa nada, aquí estoy contigo, aunque no vean. Bueno, avanzamos, que te he visto así, me ha quedado hasta vamos. Vale. Escucho. Bien, bueno, pues las incompatibilidades de las características de diputados y senadores, listas. Sí, para que veáis cómo cada uno va desempeñando su función. O sea, vimos que a los diputados y los senadores los controlaba el gobierno, pero también vemos que las actas y las credenciales están sometidas a control judicial. Por último, los jueces y magistrados son los que controlan también. El siguiente ya es meternos en el Congreso de los Diputados. Aquí recordábamos que decíamos cuántos diputados había, ahí era todo el número, cómo se elegían. Puse un vídeo que después no lo subí a la web, que era el mismo vídeo del canal del Congreso. El canal oficial del Congreso tiene un canal YouTube. Y viene clarito también cómo se hace el reparto. Pero bueno, aquí recordamos por encima. El Congreso de los Diputados, sabíamos que decíamos. Lo primero, que la Constitución nos dice que hay un mínimo de 300, un máximo de 400. Que la ley orgánica, ya tenemos una primera ley orgánica, la ley orgánica de régimen electoral general, la LORE, nos dice que hay 350 diputados. Esos son. Ahora, ¿cómo se eligen estos diputados? Pues dice que... la ley distribuye un número, ¿no? Estableciendo un mínimo. También te dice la Constitución que hay un mínimo de diputados que tiene que haber por provincia. No te está diciendo qué cantidad. Pero ahora la LORE sí te dice que hay 2 diputados por provincia. Claro, hay un mínimo por provincia que son 2. Pero resulta que tenemos 350 diputados. Entonces, estos 2 diputados van por provincia... Pero al final son 2 por 50, 51, ¿no? 2 por 51 son 102 diputados. No, 2 por 50, que tenemos 50 provincias,
son 100. Más Ceuta y Melilla, que hay uno más. Total, que tenemos 102 diputados. Hasta llegar a los 350 que nos dice que tiene que haber, pues ¿cómo se hace ese reparto? Aquí teníamos la palabra esta mágica. Se reparten en representación proporcional a la población. Es un reparto proporcional a la población que hay. Y ahí es como llegamos de los 102 hasta los 350. Quien quiera ver más cómo se reparte eso, entra en el canal del Congreso y te dicen con detalle cómo. Te dicen cuánto corresponde a cada provincia. Porque otra cosa importante de aquí, de los diputados, es que se elige la circunscripción electoral en la provincia. Cuando son las elecciones vemos el mapa de España y vemos cada provincia los escaños que hay, los diputados que tiene que tener. Ninguna provincia va a tener menos de 2, ya lo hemos visto, porque nos dice la Lores que ninguno va a tener menos de 2, por muy pequeñita que sea y por muy poca población. Y después van a ir repartidas pues en proporción a la población. Y se va a seguir una ley que también, o una fórmula le llaman mejor, más que ley, en algunos lados también dicen ley, que es la fórmula DOM, que es donde se hace ese reparto. Pues se divide el número de habitantes por lo que le corresponde, un verdadero lío. Como yo decía, que realmente esas preguntas no entran, pero sí te entra el que es un reparto proporcional y que la fórmula que se utiliza es la ley DOM. Después, esto del Congreso de los Diputados, esto que viene aquí ahora de cuándo son las elecciones, da lo mismo que sea para el Congreso que para el Senado, porque es las elecciones, las fechas que hay. Tenemos que se elegían cada 4 años, decíamos. Entonces termina su mandato a los 4 años de haberlo elegido. Lo hemos elegido un 4 de abril de hace 4 años, pues el 4 de abril de la fecha que nos corresponda, termina. Entonces termina el mandato y se disuelven las cámaras. Hay dos cosas. Puede terminar, o sea, la terminación del mandato puede ser a los 4 años o esa disolución de las cámaras, que a los 4 años pues se disolvería. También puede ser que la disolución de las cámaras sea por adelantado, que se disuelva por algún motivo. Se pueden disolver las cámaras, por ejemplo, hay una opción, la del artículo 99, que os acordáis que decíamos que el artículo 99 es que una vez que se han elegido a los diputados y a los senadores, pues resulta que se eligen a los diputados y a los senadores y ahora tenemos 2 meses para que haya presidente del gobierno. Si en 2 meses no se consigue elegir a un presidente del gobierno, hay que disolver las cámaras. Bueno, pues entonces esos diputados y esos senadores no durarán 4 años, porque resulta que a los 2 años se ha disuelto las cámaras y vuelve a haber elecciones. Otro motivo que se puedan disolver las cámaras antes podría ser una reforma constitucional. Si reformamos una parte esencial de la Constitución, por ejemplo, los derechos y deberes fundamentales, o si se reforma una parte que está en el título 2, que es de la corona, pues resulta que hay que, dice la Constitución, en sus últimos artículos, del 166 al 169, que es donde trata de la reforma, dice que si hay una reforma de una parte esencial, se disuelve también las cámaras. Entonces se disuelven las cámaras, pues tiene que volver a haber elecciones. Y en ese caso no han pasado los 4 años. ¿Vale? Entonces, termina el mandato de los diputados, igual va a ser para los senadores, o a los 4 años, o cuando se disuelvan las cámaras. Después, termina el mandato. Pues, ¿qué pasa? Que entre los 30 y 60 días tenemos que tener las elecciones, nuevas elecciones. Nos dice la Lore, porque la Constitución te dice que entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato se celebran las elecciones. Pero nos dice la Lore que es el día 54 cuando se celebran esas elecciones. Bueno, y las elecciones pues son convocadas ¿por quién? Las elecciones las convoca el rey, siempre las convoca el rey, por un real decreto. Se lo propone y es el que lo refrenda el presidente del gobierno. O sea, el presidente del gobierno, cuando ya ha hecho el plazo de los 4 años, ya terminó su mandato, pues le dice al rey, convoca elecciones y saca tu real decreto. Y esto que hace el rey lo refrenda también el presidente del gobierno. Recordábamos que el rey no es responsable de nada. Entonces, el responsable es la persona que le refrenda sus actos, que suele ser la misma que se lo propone en el caso de las elecciones. Entonces, ese real decreto que hace el rey lleva todo. Ahí lleva cuándo se va a hacer, o sea, más bien, lleva cuánto va a durar la campaña electoral, que nunca puede ser más de 15 días. Lleva cuándo va a ser, aquí abajo lo pongo más, cuándo va a ser cuándo se constituye el Congreso, cuándo va a ser la sesión constitutiva del Congreso. Lleva fijado todo. La fecha de las elecciones, por supuesto, claro, la fecha, la duración de la campaña, la fecha de constitución de las cámaras. Hay el número,
ahí ya también viene recogido cuánto va a ser el número total de diputados por provincia. Previo a esa convocatoria ya se ha hecho el reparto en proporción a la población y ya se sabe con esta fórmula DON cuántos diputados va a ir por provincia. Pues cuando vayamos a votar, solo sabemos ya, tenemos que votar ya después, una vez de las elecciones, el recuento ya está todo hecho. Vale, bueno, otro dato aquí curioso es, que dije de cambiarlo y no lo he cambiado, que es dentro de los 25 días. Una vez que ya se han hecho las elecciones, que ya se han celebrado, pues ahora, dentro de los 25 días siguientes, tiene que reunirse el Congreso electo. A eso se le llama sesión constitutiva. Es la primera reunión que tiene el Congreso después de haber celebrado las elecciones. Es importante esta primera reunión porque resulta que hasta ahora lo que tenemos es un montón de diputados y un montón de senadores, todos elegidos, pero ahí no hay ni presidente, ni hay mesa, ni hay un órgano de gobierno de las cámaras. Entonces, es como somos aquí 350, bueno, ¿y a quién organiza? Están todos desorganizados, ¿no? Entonces, en esa primera reunión, sesión constitutiva, que la preside solo esa, y para esa ocasión la preside el presidente, es el más viejo de todos los diputados, y hace de secretario los dos más jóvenes. Puede ser también preguntita eso de ahí. Y en esa primera reunión, pues ya se decide, se elige a su presidente entre ellos mismos y se elige a los miembros de las mesas. Las mesas, recordábamos que era lo que se ve detrás. Cuando salen a hablar los diputados allí en el Parlamento, pues detrás vemos la mesa del Congreso. En esta ocasión, pues está formada por su presidenta. Tenemos 4 vicepresidentes, hay un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. Esa es la mesa. En el caso del Congreso. En el caso del Senado dijimos que era un presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. ¿Qué más tenemos que decir? Que termina 4 años. De hasta aquí nada, ¿no? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí, hasta los diputados? ¿Se pasa algo? ¿Se me salta algo? ¿Duda ninguna? No, por mi parte está todo claro. Todo clarito. Pasamos a los senadores entonces. Es cuestión de releerlo ahora en la Constitución y volver otra vez a mirar el esquema para memorizar, ¿vale? Pasamos al Senado. Ah, no, funciones del Congreso, vale. Bueno, las funciones del Congreso, algunas las hemos ido diciendo, ¿no? Aquí viene, aprueba y rechaza al candidato a presidente del gobierno propuesto por el rey. Claro, el presidente, eso es que son funciones que no me gusta casi ni decir porque las estudiamos de verdad a fondo en el siguiente tema. En el tema del gobierno estudiamos a fondo cómo es el presidente del Congreso, cómo se elige, cómo lo propone el rey, cómo es el Congreso el que lo aprueba o lo rechaza. También vemos cómo se vota la cuestión de confianza, ¿vale? Se adopta la moción de censura, pero eso se ve a fondo y con detalle en el tema del gobierno. Son funciones del Congreso que la veremos más adelante. Hombre, función suya clarísima es convalida o deroga los decretos de ley que adopta el gobierno. Lo vamos a ver en la elaboración de las leyes, ahora mismito. Y sobre todo, el estado de alarma, excepción y sitio, que eso lo hemos tenido reciente, también ahora con el estado ¿no? Con el estado de alarma que hemos tenido. La primera vez, el estado de alarma, mirad cómo es fácil equivocarse en los vídeos. En el anterior, que lo tengo que eliminar, el anterior vídeo, cada vez que decía gobierno, he mezclado palabra Congreso con gobierno. Entonces, no lo mezclemos. Tenemos el estado de alarma. Recordáis que la primera vez, ¿quién lo declara? Lo declara el gobierno. La primera vez que se declara el estado de alarma, lo declara el gobierno. Ahora, cada vez que se necesita una prórroga del estado de alarma, necesita la autorización del Congreso. Solo del Congreso, no de las Cortes Generales. El Congreso es el que autoriza la prórroga del estado de alarma. La primera vez no es necesario. De todas formas, los estados de excepción, alarma y sitio se estudian a fondo en el tema 1, que también lo veremos en el artículo 116. Pero de momento sabemos que es una función del Congreso, autorizar para que haya estado de alarma. Recordáis que cada vez que había que hacer una prórroga, tenía aquí el gobierno ahí, pum, se reunía delante del Congreso y tenía que conseguir la mayoría, porque si no, estábamos todos en vilo. No sabíamos, oye, ¿se prorrogará el estado de alarma o no? Esta vez no, esta vez se ha hecho diferente. Porque esta vez se ha aprobado el estado de alarma, lo aprueba el gobierno, pero cuando se ha aprobado la prórroga, ha sido ya no por 15 días, sino ha sido por todos los meses que dijeron. No sé al final si tenemos por 4 meses, por 6 meses. Pero esta vez no están yendo cada 15 días al Congreso a hacer las prórrogas. ¿No tenéis eso en mente? Esta vez se ha hecho diferente. Se ha declarado el estado de alarma. Sabéis que tenemos todavía, estamos en estado de alarma, pero
no se ha hecho solo por 15 días, sino que ha habido una prórroga por, no sé si son 6 meses. Tenemos estado de alarma hasta mayo, creo que era, ya nos hemos aburrido de seguir las noticias, pero tenemos una prórroga larga. Vale, bueno, en el estado de excepción y sitio es el Congreso también el que lo declara y el que lo prorroga, todo. Y la iniciativa de acusación del presidente y los miembros del gobierno por traición o autoridad del Estado también es una competencia del Congreso y autoriza la convocatoria a referéndum consultivo. Son competencias del Congreso, que es curioso, pero las veremos más a fondo en el tema del gobierno. Y pasamos al Senado. Lo mismo que hemos visto con el Congreso, la cantidad que se votaba, pues aquí lo mismo. ¿Qué cantidad de senadores vamos a tener? Y cómo se van a distribuir por las provincias, ¿no? Entonces, lo que nos dice del Senado es que en la Cámara de Representación Territorial. Decíamos que al Congreso le decíamos que estaban, que se elegían, eran en representación a la población. Iba el Congreso unido a la población. Representación proporcional población. Y el Senado va ligado a la representación territorial, por territorio. Vale, decimos que la circunscripción, por provincia, la circunscripción electoral sabemos que es la provincia, y aquí sí hablan de las islas. En las provincias insulares se está diciendo que se tendrán en cuenta las islas o las agrupaciones de islas que tengan cabildo o consejo insular. Dependiendo, cabildo se le llama cuando es Baleares, cuando es las Canarias, ¿vale? En un sitio se llama cabildo y en otro se llama consejo insular, pero es como la agrupación de islas que tenga gobierno. Donde esté el gobierno insular, pues ahí va a ser, a efecto de circunscripción, va a ser una circunscripción. Entonces, en el Congreso dijimos que tenía que haber un mínimo por provincia de 2, vale. Pues en el Senado los senadores tienen que ser 4 por provincia. Nosotros elegimos 4, fijarse que va a ser el doble casi en todo. Bueno, el doble de lo que decíamos, porque los diputados solo hablaban de provincia, de Ceuta y de Melilla. Diputados hablaban provincia 2, Ceuta 1, Melilla 1, no hablaban nada más. Y ahora los senadores nos dice, por provincia se eligen 4 senadores, en Ceuta 2 y en Melilla 2. O sea, doble en provincia y doble en Ceuta y Melilla. Y ahora nos hablan también de las islas. Las islas mayores tienen 3 senadores y en las islas menores se elegirá un senador. Nos decía la Constitución que las islas mayores, ¿no? Era Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y las menores, la palabrita esa tonta que dijimos, que era Ibiza-Formentera, la relación que hicimos, Ibiza-Formentera, Menorca, La Palma, Lanzarote, Hierro y Gomera. No sé si me he quedado. Y Fuerteventura, ¿vale? Era lo que dijimos del menor ese, visualizando eso, o la memorizamos. Y después, esos son los que elegimos nosotros. Cuando vamos a las elecciones, cuando hay votación, elegimos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, elegimos a 4 senadores por provincia, a 3 senadores en las islas mayores, 1 en las menores, 2 en Ceuta y 2 en Melilla. Pero ahora, además de lo que nosotros elegimos, las comunidades autónomas, por eso los senadores están tan ligados a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas además designan uno más por cada comunidad autónoma. En Andalucía, un senador más. Y además, otro más por cada 1.000.000 de habitantes que tenga la comunidad. Por ejemplo, estamos en Andalucía, se elige, las comunidades autónomas designan uno más por ser Andalucía, por ser una comunidad. ¿Y cuántos habitantes tenemos? 8 millones y algo, por 8 senadores más, con lo cual en Andalucía habría 9 senadores más. ¿Quién lo designa dentro de las comunidades autónomas? Mirad, son las asambleas legislativas o el órgano colegiado superior. Claro, las asambleas legislativas de cada comunidad autónoma, las que lo eligen. Y ahora, en cuanto a las funciones del Senado, las funciones tengo ahora un cuadrito que lo va a explicar mejor, pero bueno, el Senado tiene muy poquitas funciones. Las funciones que tiene van ligadas a eso, al territorio y a las comunidades autónomas. Entonces, las que vienen en la Constitución así son las dos significativas. Aprobar por mayoría absoluta las medidas propuestas por el gobierno, se las propone el gobierno para obligar a las comunidades autónomas a que cumplan sus obligaciones. ¿Por qué? Porque hay veces que las comunidades autónomas pues, se saltan a la torera las obligaciones que tienen. Entonces, ahí está el Senado, ahí está el Senado, sí, ahí está el Senado para obligarlas a cumplir esas obligaciones. Son cosas de las comunidades autónomas. Pero se lo tiene que proponer el gobierno. Y también están tomando, te pongo aquí que está empezando a tomar funciones que las Cortes Generales,
que antes tenían lo que eran las Cortes Generales las dos conjuntas, como por ejemplo los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas. Se supone que se le están dejando, pero parece que está empezando a tomar funciones como si cada vez tuviera más, y no tiene más, esas son las que tiene. ¿Sabes? Y aprobar los proyectos de distribución de fondos de compensación. Eso también, cuando hay desequilibrios económicos entre los distintos territorios, por ejemplo, no sé, pues Andalucía y el País Vasco, o Andalucía y otro territorio, cuando hay esos desequilibrios económicos, pues está el Fondo de Compensación Interterritorial, se llama. Y eso es competencia también del Senado. A ver, aquí viene más clarito, mirad. Aquí viene más claro, bueno, más claro. Que viene por lo menos para poder memorizarlo, porque te viene el Congreso por un lado y el Senado por otro. Entonces, la palabra población, que por eso la destaco, tiene que unirse al Congreso y el territorio al Senado. Y ahora, la cantidad, 350. En el Senado no hay cantidad ninguna, porque es un número variable. Ahora son unos 266, pero no es una cantidad fija, va variando, dependiendo de la población. 2 en Ceuta, 1 en Melilla, lo ves, doble, y bueno, y no paro más. Eso lo miráis vosotros, porque si no, no da tiempo a seguir repaso, que lo quiero repasar tontero. Vale, eso por un lado. Ahora, aquí lo de las funciones también viene más claro, porque vienen los dos cuadros, cuándo corresponden a una, cuándo es a otro. Lo de establece su propio reglamento, eso lo he puesto, pero aquí sí, aquí destaco también, y esto casi en rojo ponerlo, porque los propios reglamentos suyos, aparte de sus presupuestos, también los reglamentos por los que se rigen. Hay un reglamento del Congreso, hay otro del Senado y hay un reglamento conjunto de las Cortes Generales, ¿vale? Aprueban esos reglamentos, pero esos reglamentos se aprueban por mayoría absoluta. Lo demás, la Constitución siempre, cuando dice simplemente lo aprueban las Cortes Generales y no dicen mayoría ninguna, eso es una mayoría simple. No está diciendo ninguna mayoría, mayoría simple. Pero cuando hace referencia, como en este caso, si os vais al artículo que habla la Constitución de esto, de cuando aprueban sus reglamentos, te dice que tanto la aprobación como la reforma es por mayoría absoluta. Entonces, y además una votación final a la totalidad. Entonces, la función esta de aprobar sus propios reglamentos lo tienen, pero por mayoría absoluta de ellos. Uy, por Dios. Todo lo demás ya de estas funciones, aprobar sus presupuestos, incluso el estatuto del personal de las funciones, esto no lo confundamos porque hay un estatuto del personal de las Cortes Generales, o sea, las personas que trabajan para las Cortes Generales, pues ahí van desde el conserje hasta el administrativo, hasta cualquiera, todo el personal que trabaja dentro de las Cortes Generales tienen sus propios funcionarios, aprueban sus estatutos también. Eso lo hacen, no dice nada, pues por mayoría simple. Pero esos estatutos es diferente de sus propios reglamentos, que los reglamentos es para el funcionamiento, cómo funcionan las cámaras. O sea, sus propios reglamentos es por mayoría absoluta y el estatuto del empleado, de los empleados de las Cortes Generales, pues eso nada más que una mayoría simple. Eligen a sus presidentes y las mesas, eso ya lo vimos, y las facultades de policía y los poderes administrativos son los presidentes de las cámaras. ¿Qué hace el presidente de las cámaras? Pues dice la Constitución que tiene facultades de policía y poderes administrativos. Ahora, aquí en este cuadrito, que parece que repetimos otra vez las competencias, pero lo que hacemos para no confundirlo, porque hay veces que la Constitución te dice, sabemos que son las Cortes Generales, pero a veces la competencia es de las Cortes Generales, o sea, del Congreso y del Senado, que se reúnen los dos en sesión conjunta, o a veces la competencia es solo del Congreso, o a veces también del Senado. Está hablando que es una competencia que la pueden tener los dos. O incluso en sesión consecutiva, se dice que primero se aprueba en el Congreso, después pasa al Senado, o al revés, primero en el Senado y después en el Congreso. Entonces, en este cuadrito lo que hago es poner, cuando dice sesión conjunta, las Cortes Generales, cuando la aprueban las dos en sesión conjunta, solo se reúnen en sesión conjunta las Cortes Generales, solo y exclusivamente, cuando son para las competencias no legislativas que tienen que ver con la corona. Cuando estudiamos el tema 2 de la corona, ¿vale? Ahí se habla de una serie de competencias que, pues, autorizar que se pueda casar el príncipe o la herencia, quién es el príncipe heredero. Todas las cuestiones que no son legislativas se reúnen en sesión conjunta. No tenemos que confundirla con las legislativas, por ejemplo, la abdicación, como dijimos, cuando abdicó ahora el rey, abdicó el rey, espérate, ahí que se nos ha ido, abdicó el rey y ¿qué se hizo? Una ley orgánica, porque las abdicaciones, las renuncias al trono tienen que ser por ley orgánica. Si es una ley orgánica, no se reúnen las Cortes Generales en sesión conjunta. Si es una ley orgánica, tienen que aprobarlo como se hace una ley orgánica. Tiene que ser mayoría absoluta en el Congreso y después pasa al Senado, porque eso es una competencia legislativa. Entonces, las Cortes Generales se reúnen en sesión conjunta para las competencias no legislativas.
Ahora, controlan la acción del gobierno, también. Pues controlar la acción del gobierno pongo las Cortes Generales, pero fijarse que no pongo sesión conjunta, porque la acción del gobierno, controlar la acción del gobierno lo hace, como vemos que se reúnen toda la semana. Toda la semana tiene que ir, el gobierno va allí al Congreso y tiene que dar explicaciones de lo que hace. Se le hacen preguntas, se le hacen interpelaciones, se dice interpelaciones, ruegos y preguntas. Y se le puede pedir que se explique de algún asunto, que no esté claro. Entonces, eso lo hace, es competencia de las Cortes Generales porque lo pueden hacer el Congreso y lo puede hacer también el Senado. El Senado puede llamar a un ministro y pedirle que explique alguna cosa que no está clara. Entonces, es una competencia que es del Congreso y es del Senado, es de los dos. Pero no van en sesión conjunta, sino que lo hacen cada uno por su cuenta. Después, lo que es la cuestión de confianza, la moción de censura, y fijarse, y lo que es solicitar información, preguntas, interpelaciones, pues eso, la primera parte, cuestión de confianza y moción de censura, eso es el Congreso, porque cuando se le plantea algo es al Congreso solo. Lo de la información, interpelaciones y preguntas, pongo cámaras y comisiones, porque son las dos, puede ser el Congreso, el Senado y las cámaras. O sea, el Congreso, el Senado o las comisiones, o una comisión simplemente. Y ya todas las otras competencias que pone aquí, que es sesión consecutiva, son estas tres que aparecen aquí, que es cuando es para aprobar, para que se vayan a consentir en un tratado internacional, por ejemplo, para obligarse mediante tratados internacionales, pues necesitan autorización de las Cortes, de las dos. También autorización de las dos es cuando son convenios entre comunidades autónomas que no están recogidos en sus estatutos. Si los estatutos no recogen un convenio y dos comunidades autónomas quieren hacer un acuerdo, un convenio entre ellas, pues eso también necesita autorización de las Cortes, de las dos. Y la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial también es una competencia de las dos. ¿Qué pasa? Que aquí hay una diferencia, que las dos últimas, como son entre comunidades autónomas y lo del Fondo de Compensación Interterritorial, eso se inicia en el Senado. La de los tratados internacionales se inicia en el Congreso, pero son competencias de las Cortes Generales. Vamos, eso lo leéis y es nada más que dejarlo, vamos. Lo leéis por una vez y se os queda, creo yo, que no es muy... Bueno, y aquí acabamos, tenemos el funcionamiento de las cámaras. Vale, las cámaras, tanto el Congreso como el Senado, se reúnen, esto les encanta preguntarlo, en sesiones ordinarias, que son las rutinarias, su periodo de sesiones es cuando están reunidas, que es tienen dos periodos de sesiones. Primero, como los niños en el cole, de septiembre a diciembre, y el otro, de febrero a junio. No hay que confundirlo, y digo como el cole, porque el primero no es febrero a junio, el primero es como cuando empiezan los niños. Los niños empiezan en septiembre empiezan las reuniones suyas. De septiembre a diciembre y de febrero a junio. Ahora, julio, agosto y enero lo tienen los niños de vacaciones, ¿no? Pues igual, julio, agosto y enero. Pero, vamos, casi como el periodo escolar. No os fijéis a ver si os vais a dejar septiembre fuera. Pero es septiembre, diciembre el primero y febrero, junio el segundo. Y después, eso es lo ordinario, lo normal. Ellos saben que tienen que estar reunidos en esa fecha. Y después tienen sesiones extraordinarias. Claro, las sesiones extraordinarias es cuando haya algo urgente. ¿Aquí una pregunta más? No, la Diputación Permanente. Cuando haya algo urgente que lo pide o el gobierno, pues si hubiéramos estado para el estado de alarma o algo así, resulta que están disueltas las Cortes, pues dice que se convoquen, que se reúnan. La Diputación Permanente o la mayoría absoluta de alguna de las cámaras. La Diputación Permanente es lo que vamos a ver ahora. Las cámaras están formadas por 350 en un lado y por 260 en otro. Pero hay una cosa que son las diputaciones. Se reúnen o en el pleno son todas ellas, todo el número que tienen de diputados y de senadores, o lo que son las diputaciones permanentes. Las diputaciones permanentes, nos dice la Constitución que están formadas por un mínimo de 21 diputados y 21 senadores. Pero eso es un mínimo. Realmente la Diputación Permanente, pues yo creo que está formada por 200 y pico, son muchos más. Es un mínimo de 21, pero ahí está apuntado todo el mundo, ¿vale? ¿Y la Diputación Permanente para qué? Pues cuando no están reunidas ni el Congreso ni el Senado, porque no están en sesión ordinaria. Por ejemplo, los meses de agosto y julio siguen funcionando la Diputación Permanente. La Diputación Permanente está siempre, porque no podemos estar, imaginarse, el país entero sin que las Cortes Generales estén presentes. Pues cualquier tema tiene que estar presente. No pueden estar todos de vacaciones, cada uno por ahí, fuera del país. Y no tenemos nadie aquí, ¿no? Entonces la Diputación Permanente está para velar cuando no están reunidas el pleno completo. Entonces por eso decimos que las cámaras funcionan
en pleno y en comisiones. Ahora, puede determinar el número y la entidad de las comisiones, debiendo existir. Bueno, que los reglamentos, claro, indudablemente pueden regular el número que hay, pero lo que sí dice la Constitución que tiene que haber son estas dos cositas que están en rojo. La Constitución nos dice que tiene que haber las comisiones legislativas permanentes, que están siempre durante los 4 años, y tiene que haber también una comisión constitucional del Congreso. Eso tiene que estar también siempre. Eso está ahí. Ahora, pueden delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de los proyectos de proposición de ley. Es que eso ya son cosas de cajón. Yo no sé si ya estoy diciendo cosas nuevas, pero son cosas que las cámaras al funcionar, ¿porque pueden hacer? Pues delegar en las comisiones, claro que sí. Por lo mismo que decía también antes. A ver, los 350 diputados en pleno es como poco efectivo el tener que trabajar. Entonces, para eso están las comisiones, y lo que se hace es que el pleno delega en esas comisiones legislativas permanentes, pues yo qué sé, si es educación, pues se forma una comisión, está la comisión legislativa que trata los temas de educación, y son los que se van a encargar de elaborar esa ley, aunque después se apruebe en el pleno, porque es más efectivo para trabajar, se trabaja en comisiones. Entonces, cuando se trata de hacer comisiones legislativas permanentes, pues eso es muy efectivo y funciona bien, porque claro, es para que funcione. ¿Qué pasa? Que hay una serie de materias que es verdad que no pueden delegarse, porque son materias gordas. Fijarse qué materias son la reforma constitucional. Hombre, no va a reformar la Constitución una comisión pequeña. Eso tiene que ver todo lo que es el Congreso entero, ¿no? Cuando se trata de reformar la Constitución, las cuestiones internacionales, por lo mismo, estamos hablando de cosas gordas, las leyes orgánicas y leyes de base. Las leyes de base veremos que son las que hace las Cortes Generales para delegar competencia al gobierno, para que también el gobierno pueda hacer una ley. Y los presupuestos generales del Estado, pues, o fijarse que son materias gordas. Las materias gordas, pues, no se pueden delegar las comisiones, tienen que hacerlas la Cámara que sea completa. Aparte de esto, también están las comisiones, no las he puesto aquí, las de investigación, como dijimos. No aparecen, ¿no? No las he puesto aquí. Bueno, las comisiones de investigación, pues lo que nos dice es que se pueden crear comisiones de investigación, pues para asuntos concretos. Hay que investigar sobre un caso concreto. Ahora estaban sobre algún asunto del rey o sobre algún asunto en particular del gobierno, que hay algo sucio por ahí, se crea una comisión de investigación. Esas sí tienen un poco menos de sentido, porque resulta que también nos dice la Constitución que esa comisión de investigación, o sea, lo que deduzca, lo que saquen en claro, no vincula a nadie. Como no vincula al Poder Judicial, ni pues investigan por su cuenta, pero no llega a ningún sitio, ¿vale? Sí pone que no hay perjuicio de que se le comunique, que se comunique cuando cuando descubren algo, pero vamos, que no son vinculantes las aclaraciones que tengan. Entonces, funcionamiento y esto se quedó ahí. La disolución de las cámaras, cuando se disuelven, pues hay de forma automática, como dijimos, a los 4 años. Pues a los 4 años, cuando se termina su periodo, se disuelven y se convocan las nuevas elecciones. Pero también, lo hablamos antes sin querer, el artículo 99 nos dice que una vez que están las elecciones, en los 2 meses siguientes tenemos que tener un candidato, un presidente del gobierno. Si en esos 2 meses no se consigue elegir un presidente del gobierno, se disuelven las cámaras. Entonces, también de forma automática, porque a los 2 meses, si no hay presidente, se disuelve. Si 2 meses no se elige presidente, refrenda... no se elige presidente, pero aquí es del gobierno, ¿eh? Si a los 2 meses no se elige presidente del gobierno, entonces se disuelven las cámaras. Y pongo que refrenda el presidente del Congreso porque no tenemos presidente del gobierno. Entonces, en esa ocasión es el presidente del Congreso el que refrenda. Y después, cuando se hace una reforma, lo mismo, lo que comenté, una reforma total o de una parte esencial. Esa es la automática. ¿Discrecional qué es? Pues que en casos concretos el rey puede disolver las cámaras, pero en fijarse el motivo. El presidente del gobierno es el que lo propone y tiene que deliberarlo en Consejo de Ministros. ¿Qué más nos dice por aquí? ¿Cuándo no se pueden disolver? Pues también. Son cositas que parece que es mucha información, pero es que la ley y son cosas muy lógicas, porque ¿cuándo no se pueden disolver las cámaras? Jope, pues en casos concretos, en moción de censura. Una moción de censura
está clarísimo que no se puede, porque una moción de censura es, también lo veremos cuando lleguemos al gobierno, todo lo iremos comprendiendo un poco más cada vez que avancemos, pero resulta que es que los partidos de la oposición o dos grupos parlamentarios o un grupo de diputados, ¿vale? Se reúne porque cree que el gobierno de ahora no lo está haciendo demasiado bien y propone un nuevo candidato para presidente del gobierno. Entonces, le plantean una moción de censura, que eso tiene que llevarse al Congreso y el Congreso lo tiene que aprobar por mayoría absoluta, ¿vale? Hace poco ha planteado, Vox ha planteado una moción de censura, que sabíamos que no iba a salir porque no tenían los apoyos necesarios, no tenían la mayoría. Para que salga una moción de censura la pueden plantear cuando quieran. Bueno, no siempre cuando quieran, porque decimos que en el mismo, si no ha transcurrido un año desde el anterior, no se puede plantear. O sea, el mismo grupo parlamentario no puede volver a plantear una moción de censura, si ha salido denegada. Vale, pero la puede plantear, pero ahora tiene que aprobarse por mayoría absoluta para que salga. Y la moción de censura es que están proponiendo un presidente alternativo. Entonces, si están haciendo eso, no se puede disolver las cámaras. No va a decir, sobre todo porque si el presidente del gobierno cree que la moción de censura, el actual, por ejemplo, Pedro Sánchez, si hubiera imaginado que la moción de censura que le plantea Vox va a salir adelante, pues ¿qué hace? Para evitarlo, podría disolver las cámaras, ¿no? Pero por eso la Constitución no se lo permite. Porque entonces veo que hay una moción de censura por medio, ¡pum! Y disuelvo las cámaras. Porque si me voy a salir, pues por lo menos disuelvo las cámaras, que vuelva a haber elecciones. A ver, quiero decir que pensáis los motivos y es lógico que en esos motivos no se